Jaime. Muy bien, seguimos en el Patrón de la Tarde y vamos ahora a conversar con el señor Sandy Filpo, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS. Bienvenido al Patrón, Sandy Filpo. Bueno, gracias a ustedes. Muy complacido de compartir esta tarde con ustedes. Muy bien. Sandy, se oyen voces de personas que están aspirando a la presidencia de la ASIS. ¿Te retiras de esa presidencia? Sí, mira, nosotros asumimos un último periodo porque la ASI es una institución muy especial, una multiagenda. Lleva varias agendas. La agenda nacional, que son la agenda de los problemas nacionales. La agenda regional, que es todo lo que tiene que ver con la región. La agenda de la ciudad, que también a través de un espacio que hemos hecho de concertación, donde discutimos los temas que son de la ciudad y que pueden beneficiar a la ciudad, también esa es otra agenda. Y la agenda más difícil, que es la agenda particular de cada uno de los socios. Todos los días tú te enfrentas a situaciones que tienen los asociados de la ASI y debes resolvérselo. Porque la gente no entiende que a veces está para una cita con un ministro, los socios con el director de impuestos o con el director de cualquier entidad, los socios van a ir a la ASI. Entonces, lo que te da legitimidad y representación es que tú resuelvas eso. Si eso tú no resuelves, si tú no pones no le pones atención al asociado y dedicas el tiempo que a veces tienes tú que dedicárselo a la familia o simplemente para ocio y placer, entonces es muy difícil que una membresía tan alta como tiene la ASI tú puedas concitar el que mantener la representatividad. Es muy difícil. Entonces es una institución difícil, es costosa también en términos de que hay cosas que tú tienes que hacer y tienes que asumirla como presidente. Y parece que mucha gente le ha tenido miedo a eso. Entonces hay que tener una vocación de servicio. Así, yo digo que así como el político, que debe ser político y no debe ser empresario, y como el empresario que debe ser empresario y no político, el político abraza una vocación como la que abraza el sacerdote. Entonces, cuando vienen las desviaciones, que el político quiere meterse a otra cosa. Entonces, yo pongo siempre el ejemplo de Máximo Castro. Su cédula, ¿qué dice su cédula? Profesión, político, porque es un político 24 horas. O sea, no es fácil tú estar en tu casa a llegar de Santo Domingo en las madrugadas y estar en tu casa, levantarte a las 8 de la mañana y encontrar ya en la esquina de tu casa un grupo de gente. Eso hay que tener una vocación y hay que gustarle eso. Yo no me veo en esas condiciones. No me veo en esa donde la paz todos los días te la perturban, donde tu casa pasa a ser una entidad pública. Entonces, eso es parte de ser el político. Por eso Máximo Castro ha mantenido tanto tiempo, 34 años en un Congreso. Eso es mucho. Y aún mantiene sus seguidores a través del servicio que da. Pero tú nunca has visto a Máximo haciendo un negocio, poniendo un bar, poniendo una cafetería, poniendo un supermercado. No, Máximo es político. Entonces, así mismo debe ser el empresario. El empresario debe concentrarse en su negocio, que bastante difícil es, y hacerse empresario. O sea, no debe. Entonces, en la ASI tú tienes que tener esa misma vocación de servicio. Todos los días tú tienes que recibir o una asociación, o un asociado, o un grupo de asociados, o un sector en específico. Y si no lo haces, entonces no aspire, porque va a salir más explotado que un cohete. Tiene que tener esa vocación de servicio, y el que no la tiene, y tiene que tener la vocación de servicio de gastar también. Y el que no la tiene, que no se mete en eso. El que no tenga la vocación y el dinero para gastarlo también, ¿verdad? Bueno, hay que lo tienen, pero no tienen, los que lo tienen quizás son muchos, los que no tienen la disposición de gastarlo, ¿eh? Porque una cosa es tú tenerlo y otra cosa es tener la disposición de gastarlo. O sea, son dos cosas diferentes. ¿Y cuántos años tienes tú en la ASIS como ya presidente? 10 años, voy 10. Una década. Corrido a los 10. Una década. No, los estatutos de la ASIS te dan la oportunidad de 3 periodos, uno por el medio y luego 2 más. Pero realmente lo que ha sucedido eso no ha pasado solo conmigo, que ha habido 3 y después hay otros que han tenido que volver, producto que a la institución han caído en un vacío.
Entonces la ASI es muy celosa. Mira, la ASI es una institución, yo creo que especialísima. La ASI es la única institución donde los pasados presidentes le dan seguimiento. No se desprende. Por ejemplo, Carlos Fondé, que murió recientemente, nunca se desprendió de la institución y siempre participaba de manera activa. Nunca un pasado presidente, e inclusive la única institución que tiene un consejo de pasado presidente con funciones. O sea, la función disciplinaria, la función eleccionaria recae en el Consejo de Pasado Presidente. O sea, el Consejo por estatuto tiene una función que cumplir. O sea, no es una institución donde los presidentes pasan a ser, como dice Polito Mejía, un florero donde no encuentra dónde ponerlo. Es una institución que los pasados presidentes mantienen activos. Y nosotros tenemos seguimiento de muchos pasados presidentes. Mira, de hecho, en la Junta Directiva nuestra hay 4 pasados presidentes. Tal y como tú has establecido, Sandy Field, la ASIS es una institución que integra decenas o cientos de pequeños y medianos empresarios. Están ahí en esa institución. Pero si yo pertenezco a una institución, yo lo que quiero es que represente mis intereses, que represente mis preocupaciones, mis inquietudes. Y entonces, en medio de esta pandemia, los pequeños y medianos comerciantes y empresarios han vivido situaciones extremadamente difíciles y todavía hoy, porque es un toque de queda, señores, de 1 año y medio. Y entonces, si mi institución es tan tímida, casi indiferente a una situación así, ¿para qué yo pertenezco? Entonces, yo observo que la ASIS ha sido muy tímida en representar los intereses de sus socios en medio de estas dificultades. Bueno, lo que pasa es que a veces uno hace las cosas que no se ven, o sea, esas son de las cosas que no se ven. Nosotros hemos mantenido un activismo constante en función de los diferentes sectores. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos organizando la asociación o reestructurando, porque ellos están divididos, la asociación de bares, discotecas y distribuidores de bebidas. Lo estamos organizando porque una de las cosas que ellos tenían era que no estaban organizados y nosotros le estamos formando inclusive el presidente poniendo su dinero para todo lo que es la incorporación de esa institución. Estamos el próximo lunes, dependiendo de lo que diga el presidente mañana, vamos a hacer una serie de planteamientos con ellos, donde vamos a indicarles que este es un sector que se ha perdido. Mira, nosotros tenemos contabilizado en términos de las pérdidas mediante un levantamiento que hicimos, sobre todo de ese sector, básicamente, de ese sector únicamente, una pérdida de 2.000 millones de pesos en este año y casi 6 meses que tiene. Se han perdido 1.500 empleos. Se van a perder 500 empleos más si no se le busca una solución. Y hay una inversión que está en la ciudad, que si esto no se resuelve rápido, se le busca un atenuante, porque al final hay que entenderlo a ellos. Ellos no quieren violentar el toque de queda, ni están pidiendo ni siquiera que se quite el toque de queda. Lo que se está pidiendo es que el consumo de bebida pues se logre llevar hasta el punto donde está el toque de queda, y que si se puede flexibilizar 1 hora más el toque de queda, que se flexibilice. Si yo no creo que el ministro de Salud Pública me decía hoy, la medida que ha dado más resultado es paralizar la venta de bebidas, que es la que ustedes van a pedir. Esa me dijo él. Pero hay una situación, es que ya tenemos 1 año y 6 meses, un sector que está prácticamente paralizado, un sector que paga renta, que paga energía eléctrica, que paga TCS, que paga, que tiene gastos. Hay ese sector, mira, solamente hay un solo negocio de lo que estamos trabajando con ellos que pierde 44 millones de pesos en el año. Wow. 44 millones es el ahorro de toda la vida de trabajo de una persona que esté al frente de un negocio. O sea, entonces ya está perdido. Me dicen, ya nosotros hay muchos que nos dicen, no hemos cerrado, pero no tenemos para pagar las prestaciones. No tenemos eso es una situación dramática, porque tú tienes la situación sanitaria, pero también tú tienes la situación económica. Pero también nosotros en esta, mira que lo que pasa,
que a veces la gente le tiene miedo de hablarle, a lo que es a lo mismo nosotros mismos, los mismos empresarios. Nosotros dijimos una declaración de que nosotros teníamos contabilizado hasta el momento que se habían cerrado 150 negocios. Ya nosotros íbamos por 153 en un levantamiento que estamos haciendo. Y a nosotros nos llamaron, ¿y cómo tú vas a decir eso? Después van a creer que que eres tú el que está quebrado. Bueno, ¿y qué importa que crean que soy yo el que estoy quebrado? Yo tengo que cumplir con mi rol de presidente de una institución para buscar representación. Pero cuando tú hablas de la amnistía fiscal, que fuimos nosotros que la propusimos dentro de esta pandemia, muchos, sobre todo el sector de la capital, no quieren hablar de eso porque dicen, no, pero que me van a acusar de que soy el evasor. Bueno, pues, ¿para qué usted se mete en eso? Renuncie y déjele ese puesto a otro que lo pueda decir, ¿no? Entonces, hay situaciones que realmente las instituciones están secuestradas o por el temor, o por el gobierno, o por fuerzas diferentes que le impiden el que en un momento dado puedan dar una declaración. Nosotros en la ASI no tenemos ese panorama, problema. Sandy, que has presentado, y ayer cuando el presidente de la República dio algunas puntualizaciones sobre las mesas de trabajo ante la crisis internacional que también nos ocupa a nosotros, se convocó al Consejo Nacional de Salarios. Sí. Ante ese panorama que tú has dado al Comité Nacional de Salarios, ante ese panorama, ¿cuál es la perspectiva de un aumento salarial para el sector privado? Mira, tú sabes que todos los años, cada 2 años, se discute, se convoca el Comité Nacional de Salarios. Eso es una realidad incontrovertida, que ya lleva muchos años, que cada 2 años, inclusive los mismos trabajadores esperan un aumento de salario. Y yo creo que el aumento de salario en estos momentos dinamizará un poco la economía, sobre todo el sector comercio. Lo que tú no puedes permitir es que la inflación se trague el aumento de salario, porque si eso, entonces el efecto que tú estás haciendo es un efecto nulo, un efecto cero. Entonces nosotros la posición de nosotros es, si vamos a discutir el salario, pero vamos a discutir la reclasificación de las empresas, que es una ley y que en el Comité Nacional de Salario anterior mandó a que en este Comité Nacional de Salarios se discutiera la reclasificación. Vamos a reclasificar las empresas en pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas y microempresas. Entonces, nosotros estamos llevando una propuesta al Comité Nacional de Salarios de que esto se debe cumplir y estamos llevando una propuesta de a los niveles a dónde debiera estar cada nivel, tanto la micro como la pequeña, como la mediana y la grande. Entonces, yo entiendo que quizás no sea el mejor momento para aumentar lo que a lo mejor el gobierno quiere o los sindicalistas quieren, pero el que va a haber un aumento salarial lo va a haber. O sea, ya nosotros estamos orientando a nuestros asociados de que vayan haciendo la simulación del salario en caso de que se aumente. Siempre se aumenta. Déjalo ahí, Sandy. Vamos a hacer una pausa y seguimos en breve. Vámonos. Seguimos en el Patrón de la Tarde por la bacana 105.9. Nelson Peralta, su pregunta. Bien, muchas gracias. No se don me Jaime. agache. No, Sandy, los proyectos de alianza público-privado que ha impulsado el gobierno en Santiago son muchos, que incluye también Manzanillo, Puerto Plata y otros en Santiago, la circunvalación de Navarrete y otros. ¿Qué ha pasado con estos proyectos? ¿Qué marcha tienen? ¿Qué futuro tienen? No, mira, hay que decir que la alianza públicas privadas va a ser el instrumento o es el instrumento de los gobiernos de todo del mundo para poder hacer realizaciones, algunas realizaciones. Los gobiernos no pueden hacer, los gobiernos no van a hacer realizaciones porque los presupuestos nunca van a dar si no tienen un instrumento como la alianza público-privada, porque los gobiernos tienen que dedicarse a la educación, a la alimentación, a la salud, que no genera vamos a decir, un retorno. Sin embargo, es un gasto que deben. Entonces, tú tienes gobiernos, por ejemplo, como los gobiernos de Balaguer, que fueron gobiernos constructores, pero descuidaron la salud, descuidaron la educación y descuidaron. Entonces, nunca el gobierno va a poder hacer una gran obra que se vea de construcción, si no es a través de alianzas público-privadas. ¿Cuál es el problema de las alianzas público-privadas? El problema es el tiempo del proceso, porque es una ley que toma en cuenta muchos elementos. Entonces, después que primero, oye, si para hacer una licitación se toma mucho tiempo, una licitación, imagínate para la ley de alianza pública privada, que tú tienes que hacer todo un trabajo y entonces culmina con una licitación. O
O sea, tú tienes que hacer una declaratoria de interés público que lo hace el Estado. Tienes que hacer una serie de estudios antes de tú hacer y eso lleva tiempo. Ya estamos terminando ya para llevarlo al proceso de licitación, la carretera del Ámbar. Ya está casi listo. Yo creo que a finales de este mes ya la licitación saldrá y entonces participarán los grupos que estén interesados en esto. Pero hay que tener cuidado, Sandy, aquí para que en esta alianza público-privado no nos traigan otra vez una situación como los peajes sombra. No, porque en la alianza público-privada, ese invento de los peajes sombra, que solamente yo creo que hay 2 países en Latinoamérica que han inventado los peajes sombra, no se permite. La alianza público-privada es una obra, el gobierno donde aporta el gobierno, la permisología, expropiaciones. Si el gobierno está interesado puede aportar un monto de dinero, una parte del capital, pero eso de peaje sombra y de cosas, eso fue un invento que se trajo desde Argentina y que murió con la carretera con esa obra y no ha salido muy cara. Mire, esa obra nos va a salir a nosotros 4 o 5 veces lo que era el costo. Sandy, ¿realmente tú crees que las medidas que ha anunciado el gobierno para detener las alzas en los precios de los artículos de primera necesidad, o los artículos de consumo masivo, porque esto no se trata de primera necesidad, ¿tú crees que realmente tendrán un impacto positivo? Porque ha quedado como muchas dudas en torno a si son muy limitadas esas medidas, si tocan la parte esencial que provoca estos aumentos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que realmente no creo, tendrá resultados positivos? Vi la medida, inclusive trabajamos en la mesa de trabajo, estuvimos pero no creo que las medidas que se han tomado hasta ahora van a generar un impacto que pueda disminuir el costo de los artículos de primera necesidad. Por una razón elemental, mira, los artículos de primera necesidad han estado aumentando por 4 razones, vamos a decir. La primera es el aumento de los precios del petróleo. Tenemos el petróleo que está un petróleo en 40 y pico, está en 70 y pico, o sea, casi estamos duplicando. Segundo por el aumento de los commodities, la soya, el maíz, el sorgo, todo eso está a aumentar, el trigo. Y tercero, por lo que tiene que ver con el aumento de los fletes. Y cuarto, por una necesidad de capital de las empresas, de la industria. Porque, mira, antes tú a un suplidor tú le decías, despáchame 4 contenedores de materia prima. Él empezaba a trabajar y cuando salía de la fábrica tú le depositabas el 30 y cuando llegaba aquí el 70. O se lo pagaba el 100%. Hoy, desde que tú hablas con él y le dices, necesito 4 contenedores de materia prima, tiene que mandarle el dinero, ponerte en una lista y entonces esperar. Eso te lleva a 90 días que tú vas a requerir capital de trabajo porque tú tienes que prepagarla. Entonces, eso influye en el costo porque ese interés que paga la industria de 2, 3, 4, 1, 2, 3 meses, eso se lo cargan al producto. Hay una contradicción entre los mismos que participan en esas reuniones. Hay empresarios que proponen subsidiar a los consumidores. Otros proponen subsidiar a los productores. Mira qué es lo que sucede. Mira, en este tipo de casos, lo que más es, tú coges el quintil que más afectado está y tú le aumentas. Si tiene una tarjeta de solidaridad, tú le aumentas. O sea, el subsidio más importante es el que llega directo. Porque a veces, por ejemplo, se estaba subsidiando el pan, la harina. Pero esa harina que te cogían para el pan, también te la cogían para el bizcocho de la quinceañera que se iba a celebrar su cumpleaños en Punta Cana. Entonces, esa gente no necesita subsidio. Pero, sin embargo, por un efecto de que tú estabas subsidiando la harina, entonces te generalizaba y eso
Y eso es igual que, cuando el combustible, tú subsidias el combustible del carro de concho, pero también estás subsidiando el que tiene un Mercedes-Benz y se va. O sea, entonces hay un problema en eso para establecer un subsidio Plantea focalizarlo. Sí, hay que focalizarlo. Si se quiere tener algún tipo de resultado, hay que focalizarlo, porque el gobierno no puede generalizarlo, porque le va a costar muchos recursos. Y con esta pandemia, el gobierno está... Sí, una propuesta que ha hecho Amaprosan, por ejemplo, que haya un acuerdo entre los industriales y el gobierno, sí, y que el gobierno le pueda entonces flexibilizar en el pago de los impuestos. No, nosotros esa propuesta, nosotros la hicimos llegar, porque Amaprosan, como miembro de nosotros, sí, la hicimos llegar, y ellos lo que plantean es algo muy novedoso y creativo. Ellos dicen, mira, en aduana vamos a los productos, este producto que son de la canasta básica, vamos a eliminarle el arancel durante X tiempo a la producción de eso, 6 meses, 5 meses, 3 meses, sí, 4 meses, 2 meses. Entonces vamos a hacerlo y entonces eso va a tener una reducción. A la madera, por ejemplo, que está cara la de Estados Unidos, pues vamos a eliminar el arancel al pino brasileño, que entra aquí, pero entra con una arancel diferente al que entra con Estados Unidos. Entonces tú creas eso. Esas son medidas momentáneas. Que hay que estudiar la ley, que hay que ver si hay que modificarla. Bueno, pues se modifica de manera transitoria, como se modificó, sí, con la vacuna. Sandy, hay dos cosas importantes. El impacto que tiene para la región el asesinato del presidente de Haití, muy cercano a nosotros, compartimos la isla. ¿Y qué plantean ustedes de cómo debiera ser la desescalada que estima hablará el presidente en el día de hoy? Mira, lo de Haití es un asunto muy preocupante. Primero porque somos un país vecino y cualquier situación que se produzca en Haití nos repercute a nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo porque se pierde el orden y el orden es básicamente la espina dorsal de cualquier régimen de gobierno, sea democracia, sea comunismo, sea que sea el orden. Los países, los pueblos no pueden vivir sin orden. El orden debe establecerse y esto en Haití ahora es un estado de sitio, o sea, no hay orden, no hay una, cuando te matan un presidente quiere decir que los niveles de control y de orden se han ido por el suelo. Entonces, yo creo que los organismos internacionales deben establecer en estos momentos un acompañamiento a Haití. Deben jugar su rol, deben establecer, no quiero usar la palabra de intervenir, porque quizás esa no sea la palabra, pero la OEA, la ONU debe buscar la manera de cómo llevar este país a la normalidad y luego que se celebren elecciones y que las elecciones que salgan del sentimiento de la población. Esto a nosotros nos preocupa mucho porque, primero porque paraliza el comercio. Nosotros con Haití, la única balanza comercial que tenemos positiva es con Haití. Comercio natural. Exacto. Entonces, primero por eso. Y segundo, porque cualquier situación que pueda producirse en Haití, nosotros vamos a tener muchos haitianos de este lado. Entonces, debemos cuidar eso. Las fronteras deben reforzarse. Yo creo que las medidas que ha tomado el presidente han sido las correctas y el presidente está interesado en que Haití vuelva a la normalidad. En términos de la desescalada, sí, en términos de la desescalada, yo pienso que esa medida del 70% de la segunda dosis nos va a tomar un poco más de tiempo. Yo pienso que debiera hacerse gradual y por el nivel de positividad. O sea, por ejemplo, Santiago tiene... Oye, a nosotros nos están matando 3 sectores básicos. Nos está dando durísimo esos 3 sectores, que son Cienfuegos, Gurabo y Bellavista. Esos 3 sectores son los que a nosotros nos han aumentado la positividad. Entonces, esos 3 sectores, yo le decía al ministro de Salud, le decía, oiga, vamos a acercar esos 3 sectores por 3 días, 4 días. ¿Para qué? Para que la gente se vea obligada a vacunarse. Aquí vamos a vacunar. Entonces, ¿por qué? Porque hay una situación de mira, nosotros en la ASIS hemos dispuesto un vehículo, un minibús, hemos estado buscando, llamando a las empresas con un call center, llevándolo a
a los centros de vacunación de manera expedita. Muchos dicen que no se van a vacunar y cuando llega la guagua se montan porque ven que es expedito, que no van a perder tiempo, que lo van a vacunar de una vez. La gente no quiere, o sea, la gente hace una fila más fácil para ir a ver un cantante que para ir a vacunarse. Esto es increíble. Tú duras 2 horas para ir a entrar a un teatro a ver a cualquier cantante, que durar 15, 20 minutos por irte a vacunar. O sea, por eso nosotros le sugerimos colocar en los centros comerciales los centros de vacunación, en el Encanto, en La Sirena, en Plaza Lama, en Transporte Espinal, en Caribe Tour, en Metro, en donde la gente va para que la gente, importante, lo que estamos haciendo con los bares, que le vamos a proponer, ya se lo establecimos dependiendo de lo que diga el presidente hoy, nosotros el lunes tendremos una rueda de prensa con el sector bar y restaurante y distribuidores de bebidas. Nosotros le estamos pidiendo a los bares, el compromiso de ellos es, si usted no presenta su carnet de vacunación, usted no va para la fiesta. Se desmonta ahí. Ahora le dijimos, lo ideal fuera que se hiciera como en España, que de una vez había un centro de vacunación, un grupo, y entonces de una vez, usted quiere entrar, venga, y te ponían la vacuna. Eso debiera ser. Me dicen que es imposible porque aquí está el CESAC, que es el que maneja las vacunas, que no es únicamente salud pública, sino que los WALI, que eso habría que coordinarlo. Pero eso fuera lo ideal. Ahora bien, con que usted va para ¿cómo que se llama uno? Soda, que hay ahí, que aquí cerca de aquí. Ven, usted no puede entrar si usted no tiene la tarjeta. Si usted no tiene la tarjeta de vacunación. La están falsificando esas tarjetas. Eso, entonces, ya el Estado entonces debe coger esa persona. Ya vi que apresaron unas personas y esa persona someterla por homicidio o por asesinato. ¿Por qué? Porque usted está matando gente, usted está contribuyendo a que la gente se muera, porque usted tiene el derecho de no vacunarse. Ahora usted no tiene el derecho de venir a infectarme a mí, o a infectar a su hijo, a infectar a su mujer, su esposo, su familia. Pues usted no vacunarse, muérase usted, pero no mate el otro, no mate el compañero, no mate el compañero de trabajo. Usted tiene que tener la conciencia suficiente para entender eso. Que no es por usted que usted lo está haciendo únicamente, usted lo está haciendo por los demás. Sandy, la planificación del proceso de vacunación, el montaje de los centros, ¿tú crees que ha sido satisfactorio y se han sido suficientes en barrios, urbanizaciones, comunidades? Sí, se ha hecho un esfuerzo. No solamente el presidente, sino las autoridades de salud han hecho un esfuerzo extraordinario. Aquí el que no se ha vacunado es porque no ha querido. Aquí nadie no tiene excusa para decir que no se pudo vacunar. Usted no ha querido vacunarse por la razón que fuera. Hay una alta razón que por asuntos religiosos que no se han vacunado. Pero nosotros, por ejemplo, en Santiago, nosotros tenemos 800,000 vacunados en primera dosis, de una población de 1.200.000. Que están malos los datos que están en Santo Domingo, que no coinciden con los de Santiago. En la regional de Santiago establece que tenemos 800,000 vacunados en primera dosis y unos 450 en segunda dosis, de una población de 1.200.000 vacunables. O sea, a nosotros nos faltan unos 400,000, 300,000 vacunados. Yo creo que nosotros lo podríamos lograr si todos nos ponemos, por ejemplo, ahora mismo se está peinando Zona Franca, mandándole centros de vacunaciones móviles y terminando con toda yo creo que es un asunto de voluntad. Nosotros podemos terminar esto, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que el país no se cierre. Entonces la gente tiene que tener, primero que la gente no muera y segundo que el país no se cierre, porque esto no puede seguir ya. La economía ha disminuido. Aquí la cantidad de gente que está quebrada y no lo sabe es mucha. Y ustedes no entienden, o sea, ustedes no han visto eso como uno tiene que vivir esto a diario, porque uno tiene que hablarlo con el director de Banco de Reserva, o con el director o con el abogado que le tiene. Tiene que vivir en eso, o sea, es mucho y es dramática la situación. O sea, hay gente, por ejemplo, que hay otras instituciones como que no se pronuncian sobre esto. Nosotros se lo dijimos al presidente en la conversación, en el encuentro y obviamente esto ha aligerado que el gobierno ha tenido un nivel de transparencia y que mucha gente ha empezado a licitar
como se ha reinventado con las licitaciones. Y en términos de las licitaciones, el gobierno ha mantenido cierta transparencia. Eso, ojalá no se dañen, ¿eh? Sandy, tú hablabas de la autopista del Ámbar. Uno, el diseño del trazado está terminado. Sí. Y dos, el estudio de impacto ambiental. ¿Lo han hecho? Mira, falta el estudio de impacto ambiental. El diseño del trazado sí, está listo. Está listo también el plan económico, pero el estudio de impacto ambiental falta por terminar. Es cierto que va por la carretera de la cumbre, la de Tamboril, que entra por los Cacao. Yo no te puedo decir exactamente porque yo sí sé que era el camino viejo de Trujillo. Es el trazado del camino. Bueno, el trazado. Donde asesinaron a las Mirabal. Sí, el trazado del camino viejo de Trujillo, que está inclusive cuando tú lo vuelas, tú ves como una especie de trocha y que sale a la Gran Parada. Según me dijo, no este ministro de Obras Públicas, porque nosotros en la ASI nosotros fuimos de los primeros que estuvimos hablando de este trazado. Y cuando Gonzalo era ministro de Obras Públicas, él nos dijo, el impacto, la información que tenemos es que hay poco impacto ambiental, porque ya es un camino que estaba hecho. Poco impacto ambiental. Pero no se ha hecho el estudio. No se ha hecho y lo van a entregar, creo que según estuvimos hablando con el director de Alianza Público-Privada, creo que lo van a entregar a mediados de este mes, porque se estaba tratando de hacer un impacto lo más profundo posible para también ver cómo el que iba a construir va a pagar ese pasivo ambiental. Mire, hay un esquema importante. Dentro del trazado hay 100 metros de cada lado que se van a expropiar. Y quizá una de las cosas que va a ayudar a que el proyecto sea más rentable es el que todos los negocios que se coloquen en esa franja tendrán que tener autorización del concesionario. Se van a cobrar solamente no va a ser a través de los peajes. Solamente no va a ser a través de los peajes. Hay una intención por ambas carreteras, se ha medido el tráfico, las carreteras que hay unos 12,000 vehículos que pasan diario y la carretera da con 12,000. Si ella logra atraer 6,000 vehículos de esos, pues, y el peaje andará básicamente entre 300 y 400 pesos. Un solo peaje. Un solo peaje. Sí. O sea, un solo peaje, no como tienen las otras que tienen. Bueno, no habría que pasar el que va a Puerto Plata por la circunvalación norte, ese peaje ya lo obvia. No. Porque la entrada estaría por dónde? Por No. la Tuey. No. Estaría en Tamboril. Sí, así es. Bueno, se desmontaría en Tamboril. Pero lo importante es que tú te vas a poner en Puerto Plata en 30 minutos. Por esa vía. Por esa vía. El caso de la circunvalación. Pero tanto, es mucho tiempo. Bueno, lo que pasa es que está calculado a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Bueno, los que andamos 120 llegamos más rápido. No, son suicidas. No, hombre, no, 120 eso es. La circunvalación de Navarrete, Sandy, ¿en qué está eso? Que hasta el proyecto estaba hecho. No, ya ese el trazado ya está listo y ya Obras Públicas está presto para dar los iniciales según la información que tenemos y que nos dijo el ministro. Ese va a ser una obra muy provechosa. Y nos dijo el jefe de gabinete de Obras Públicas, que se llama Michel Hatch. Esa va a ser una obra provechosa sacar del centro de Navarrete, porque eso es un tapón. Sí, no, y sobre todo que cuando en Navarrete hay un paro, básicamente se paraliza el noroeste también. Sí. Bueno, ahora estamos planteando para que quiten los 72 policías acostados que hay. No, pues eso no va a Eso va a ser difícil. Eso es lo que hay que hacer es otra vía fuera de esos poblados, porque imagínate, va a ser muy difícil. Debiera hacerse. O sea, eso debería ser la continuación de la vía que van a hacer. Es que no sería rentable, son carreteras muy desoladas, entonces hacer otras. Sí, lo que pasa es que el gobierno ahí tendría que hacer un sacrificio, porque no se podrá hacer a menos que Montecristi no se desarrolle como un gran polo turístico. Ahí nada más faltaría un pedazo entre Buen Hombre y Montecristi, porque
de Buen Hombre, tú sales a Luperón y esa está muy buena. Lo que pasa es que la gente no conoce esa carretera. Sí. Es muy buena que está. Pero como hay planes de remodelar el muelle de Manzanillo y de hacer otras obras, es imperativo otra carretera. O quitar los pueblos que están en la actual, que eso va a ser más difícil. Sí. Pero miren, ustedes no me han preguntado a mí de las acciones del gobierno que se ha hecho a través de Compromiso Santiago. Compromiso Santiago es un espacio interesante. Yo creo que es un ejercicio de ciudadanía que hemos estado haciendo las asociaciones empresariales y de desarrollo y entidades de desarrollo. Un ejercicio que es básicamente de consenso y donde no hay disenso, porque los disensos los dejamos aparte y lo metemos en una nevera para después entonces verlo. Pero en este proceso hemos hecho un ejercicio de visitas a diferentes instituciones a los fines de que a Santiago se le asigne mayor nivel presupuestario para el presupuesto del año 2022. Y hemos logrado, por una iniciativa del presidente, que el tema del centro histórico pueda remozarse. Hay 5 obras dentro del centro histórico que se están haciendo. Ya se hicieron las licitaciones para los diseños y las consultorías y ya van a entregar ya el diseño. Ahora tienen que entregarlo a final de mes para ver si se logra proceder a un proceso de licitación para licitar las siguientes obras, que son la renovación del Centro de la Cultura de Santiago con una inversión de 80 millones de pesos, la compra de casa de arte y el remozamiento de la misma con una inversión de 25 millones de pesos para ser donado a la directiva de Casa de Arte, porque ahí se paga alquiler. La remodelación de la Benito Monción y la remodelación de la Calle del Sol. Bueno, la Benito Monción se modificará por completo. Que se creará un proceso donde la gente pueda caminar sin tener, y la ciudad y la Calle del Sol también, y hacerla más habitable, más caminable. ¿Le haría la plaza a la catedral? No, vamos a hacer se va a hacer la casa del centro, del centro, se llama la sede del centro, se me olvidó, la sede donde estaba la gobernación que una vez tuvo. Sandy, y los falsos. Y un proceso de saneamiento del río Yaque. Mire, hay una obra ahí que va a impactar importante, que todo lo que es el río Yaque, y va a solucionar un gran problema, porque es el que se van a hacer una planta de tratamiento en Gurabo y se va a empezar a sanear ese colector que tiene que ver con el arroyo de Gurabo. Y al final eso que desemboca en el río Yaque y pasa por debajo por Gurabito, se van a sacar 2,000 familias que están en el hoyo de Puchula y en el hoyo de Bartola, y se van a sacar de ahí esas 2,000 familias para ser reubicadas, y ahí se va a hacer una gran ciclovía, se va a hacer un paisajismo, se le va a lograr algo interesante. ¿Pero eso para cuándo? No, eso está en licitación. ¿Y qué tiempo? No, eso se licitó todo. Hay 2 procesos. Un proceso es la consultoría jurídica de cómo se va a hacer y qué es lo que se va a hacer. Eso se licitó y ya inclusive se le pagó la parte. El presidente dio a Compromiso Santiago 50 millones de pesos para pagar todo lo que tiene que ver con diseño. Entonces ya el diseño se está entregando. Tienen fecha hasta julio 30 para entregar todos los diseños. Entonces después viene la licitación, entonces luego de la licitación viene la adjudicación y entonces se dan los primeros ¿será Picassos. mediante la modalidad público-privadas? No. Eso es el gobierno. El gobierno está invirtiendo en esas obras, sin las 2,000 viviendas que va a ser, 2,100 millones de pesos. 2,000 para Santiago. Muy bien. Interesante. Dice este oyente que si vacunan a la entrada de la fiesta no pueden beber.
No, eso es un mito. Eso es un mito. Yo no sé quién. sale con En eso. Yo no sé Ismael lo quién hacían es. en los restaurantes. Claro, y en los bares. bares, está en España, en los bares también. Miren, una de las cosas que yo no sé quién ha puesto a circular esa versión de que si se vacuna no se puede tomar. Y eso ha hecho que los niveles de vacunación en los operativos que se han Los montado fines de semana. los fines de semana, la Bajan. gente no quiera vacunarse. No. Señor, eso es mentira, no es verdad eso. Vacúnense. Yo estaba en un restaurante y me dijeron, ¿y tú vas a beber? ¿Tú te vacunaste ayer? Digo, sí, ¿cuál es el problema? Pero eso lo difundieron incluso a nivel de vacunadores. Pero los mismos médicos dicen, por lo menos dure 48 horas. ¿Quién ha así dicho como- eso? No. Eso te puede beber de una vez. Mira, escuché a un médico decir que la teoría de eso es por si a la persona la bebida le cae mal, no diga que fue la vacuna. Ah, No, Si la persona se va a ejercitar, le dicen, tómese 72 horas como de reposo, porque si usted se va a ejercitar y hace más pesas de lo normal y le da un dolor en la espalda, dice que fue la vacuna. no, O sea, pero eso- todos se lo echan a la vacuna en Eso ha caso sido de que... un invento pero tras es otro. fuerte. Agradezcamos entonces a Sandy Firpo porque Nos ha nos ha dado muchas noticias. mucha perspectiva. Sobre perspectiva. todo nos dejó, ¿verdad?, contentos con los cambios, las novedades para Santiago, para el centro estoy muy loco histórico. que el centro de la cultura lo remocen, porque yo creo que para la juventud eso es yo me acuerdo siempre que yo veía tantas obras en el centro de la cultura. Y había un calendario de actividades era un sitio más para tú Sí, poder claro. asistir. O sea, Que uno no se explica por qué lo dejaron deteriorar de esa manera. Porque Sí. las cosas se dejan aquí al tiempo y cuando Sí. hay que hacer una inversión, entonces es mayúscula la sí, inversión. así es. Gracias a Sandy Firpo, presidente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo son las elecciones? Bueno, hasta el año que viene, diciembre. Bueno, hasta el año que viene será presidente de la ASIS. ¡Vámonos!